Dios les bendiga. En estos días, sin lugar a duda, creo que nos sentimos un poquito extraños a causa de la situación que estamos pasando. Pero también creo que es una buena oportunidad para tener todos puestos nuestro corazón en un mismo lugar. Es decir, tener puesto nuestro corazón en Jesús y en el propósito de su reino. Quiero compartirles este devocional del libro de Job con el deseo de alimentarnos juntos con el poder de la palabra de Dios. El libro de Job se considera el más antiguo de toda la Biblia. Es el primero de los 5 libros llamados poéticos o sapiensales, debido a la tremenda sabiduría que encontramos en él para aplicar a nuestra vida diaria. Este libro está centrado en un par de personajes, Job y sus amigos. El capítulo 1 comienza contando la adversidad de Job, pero antes nos indica quién era Job. En el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre más rico del oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. El versículo 1 ya nos indica quién era Job. Era un hombre recto. Era un hombre que amaba y honraba a Dios. Era un hombre que no hacía mal a nadie. Pero también en el versículo 3 nos enseña que de las cantidades de propiedades que tenía, tanto en animales como también muchos criados a su servicio, nos hace ver que era el hombre más poderoso entre los orientales en su época. El capítulo 1 también nos enseña más adelante que sus hijos hacían banquete, pero Job hacía algo muy importante. El versículo 5 dice: una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse. Se levantaban muy temprano y les ofrecía un sacrificio al Señor, de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habrían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Este ejemplo que nos deja Job en este versículo es que él se levantaba temprano todos los días, oraba por su familia y especialmente por sus hijos. Es un ejemplo que cada uno de nosotros debemos seguirlo. Pero también en este capítulo nos habla de una conversación entre Dios y Satanás. Un Satanás que venía de rondar la tierra. Y el versículo 8 dice: entonces el Señor le preguntó: ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le responde: ¿acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no le proteges a él y a su familia y a todo lo que él tiene? Tú bendices todo lo que hace, aumentas sus riquezas en esta tierra. Pero pon tu mano sobre todo lo que él tiene y verás cómo blasfema contra ti en tu propia cara. Satanás está haciendo ver aquí como que todo lo que hace Job es por conveniencia. Claro, estando en la posición que él tiene, teniendo las bendiciones que él tiene, ¿cómo no adorar a Dios? Pero más adelante dice que Satanás salió de la presencia de Dios. Y en el versículo 14 dice que llegó un mensajero a la casa de Job y dijo: estábamos arando en el campo con los bueyes y las asnas pasían cerca, cuando de pronto llegaron los sabeos y nos atacaron y mataron a los pastores y se llevaron a los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y dijo: Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores. Todo lo consumió. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Enseguida llegó otro mensajero con otra mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron a los criados y se llevaron a los camellos.
Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Pero la siguiente noticia es la más dura que pudo haber recibido Job. Aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó otro con esta noticia. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de su hermano mayor, cuando del desierto llegó un fuerte tornado y azotó la casa, y ésta se derrumbó sobre tus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darte la noticia. Este hombre que lo tenía todo, este hombre tenía riqueza, este hombre tenía propiedades, este hombre tenía criados, este hombre era un hombre recto, este hombre amaba y honraba a Dios, este hombre que no le hacía mal a nadie, perdía todo. ¿Cómo actuaríamos nosotros al estar en una situación así? ¿Cómo actuaríamos nosotros que un día recibamos malas noticias? Una noticia tras otra. Y peor aún, recibir una noticia que hemos perdido a los hijos. Dios nos libre de este dolor. Pero Job nos enseña en el versículo 20 que él se levantó y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto y con el rostro en tierra adoró al Señor. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender un hombre que recibe malas noticias, se postre y adore a Dios? ¿Cómo podemos entenderlo? Pero Job dice en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni atribuyó al Señor ninguna mala intención. Job, a pesar de las malas noticias, se postró y adoró al Señor. A pesar de las malas noticias, él siguió creyendo en Dios. Él tranquilamente podía haberle hecho una pregunta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Si oro todos los días por mis hijos. Señor, yo te honro con sacrificios. ¿Qué pasó que quitaste tu mirada en mí? O tal vez Job podía haber maldecido a Dios. Pero lo que hizo él fue postrarse y adorar al Señor y decirle, bendito sea tu nombre. Cuando en el versículo 22 dice, y todo esto Job no pecó ni atribuyó al Señor ninguna mala intención, es porque conocía de Dios. Job es un ejemplo a seguir para nuestras vidas. Por eso quiero decirte que a pesar de la situación que estés pasando en este momento, el Señor tiene el control de todo. Y a pesar que nuestro país, a pesar que a nivel mundial estamos pasando por una situación muy dolorosa y muy triste, te animo a que tú puedas reflexionar en la historia de Job y ver cómo Job confiaba que Dios tenía el control de todo. Oremos. Padre amado, gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Por eso tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza puesta en ti. Pues tú tienes un plan perfecto para nosotros. Nos has dado la salvación eterna y también una misión para cumplir. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tal vez muchos estén pasando por circunstancias que no pueden entender, pero aun cuando no entendamos, ayúdanos a confiar y esperar en tus promesas, Señor. Danos tu amor, tu misericordia y tus fuerzas.
aún para llevar las cargas injustas como Job tuvo que llevarlas. Ayúdanos, Señor, a caminar por encima de las dificultades y cumplir tu propósito. Te pido y te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.